Hola Agustín, ¿cómo estás? Bueno, un gusto charlar con vos. Ayer cuando me contactó Paz, la productora, le pregunté para qué programa, siempre Sí. consulto quién me va a entrevistar y bueno, al mencionarte, y aprovecho y lo comento también a la gente, una de las primeras entrevistas hace muchos años, un curioso, me corresponde a un periodista, esa entrevista me la hiciste vos, así que Bueno, gracias. comentaba esto a Agustín y lo comparto también con la gente. Bueno, gracias por el elogio. ¿Y, Bueno. y qué hacemos? Porque desde aquel entonces, cuando ya era un motivo de preocupación, a hoy sigue siendo un motivo de preocupación y bastante fuerte, Sí, con sí, sí, avances sí. cada vez más significativos. ¿Qué sé yo? Esta semana se cayó por algunas horas la red Link, por ejemplo. Yo no sé si fue un ataque informático o no, pero hace unas semanas atrás birlaron las casillas de correo de los funcionarios, magistrados e integrantes del Poder Judicial en la provincia de Neuquén. Recientemente, bueno, hubo una noticia más de tantas otras que han ido surgiendo en los últimos tiempos sobre, por ejemplo, defraudaciones a través de las entidades bancarias, con fallos favorables de la Sí, justicia de sí, Río sí, sí. Negro. ¿Cómo, cómo se prepara? ¿Cómo se ha preparado el derecho penal? Digo, ¿es atinado plantearse una oficina de derecho, una oficina, digamos, dentro del Poder Judicial que tenga que ver con estos casos pura y exclusivamente, con lo informático, así como hay familia, civil, comercial? ¿Vos qué Bueno, decís? tanto como las estructuras de los poderes judiciales en general eh, ya tienen sus organismos naturales, temáticos, ya sea la justicia penal ordinaria, la justicia, la penal, la federal, y la justicia federal, la justicia civil, la justicia comercial. Eh, Todas las ramas del derecho están atravesadas por la cuestión de la tecnología, ¿no? Así que, y están avanzando distintos poderes, los poderes judiciales de las provincias, en el armado de, eh, más que un juzgado, equipos o gabinetes específicos para tratar estos temas. En el caso de la provincia de Neuquén, hay un departamento de delitos económicos que es quien recepta las denuncias y luego los envía a los juzgados penales para que hagan la investigación. Cuando estamos hablando de estos temas de fraude, estafas bancarias, eh, y pensando que es lo que podía charlar con vos, quería dejar dos o tres títulos, así los voy A ver, desarrollando. Por un dale. lado, hablemos de ingeniería social, que son distintas técnicas que que llevan adelante para poder obtener información de nosotros, ¿no? A través de la tecnología. Entonces, en el caso de los delincuentes o de los ciberdelincuentes, este trabajo para engañar, para manipular, para que un usuario de la tecnología sea engañado, ahí podemos hablar de distintas clases de engaños, ¿no? A partir de esta ingeniería social bueno, estas figuras que de a poco empiezan a instalarse, si bien están en inglés, pero es más fácil la explicación. Por un lado estamos hablando del phishing, también podemos hablar del vishing, que es con B corta, phishing y farming. Por ejemplo, en el caso del phishing, que es un armado, un neologismo, una palabra inglesa, o sea, con dos palabras unidas, que tiene que ver con engaño y con pesca de fish, ¿no? Ujú. Sería como Entonces, pescar al incauto, ¿no? claro, bueno, son de alguna forma, Agustín, las nuevas formas de cuentos del tío. Es un nuevo cuento del tío, solo que a través de la tecnología. Recibís un correo electrónico del banco, con el logo del banco, con los colores del banco, y entonces te dicen que están haciendo ajuste y revisión de aspectos de seguridad, entonces solicitan que por favor puedas ingresar y, y, y pueden poner un link, ¿sí? Y cuando vos cliqueás,
es como que estás dando la llave, estás abriendo la puerta para que ingresen desde la conexión de internet a tu computadora y, por ejemplo, Bueno, puedan... ¿y cómo detectás? En ese caso, ¿cómo detectás que no es el banco el que se está intentando comunicar Claro, contigo? bueno, ahí está el tema. Eso es complejo porque esto de lo que se habla de la brecha tecnológica, es decir, eh, eh, no somos todos especialistas y entendidos. A ver, ese correo me lo enviaron, no me lo enviaron. En general los bancos no mandan un solo mail para decirte, mire, estamos haciendo una revisión del tema de seguridad y su home banking, por favor le pedimos que ingrese sus datos de su cuenta en este mail o que cliquen. Eso no hacen los bancos, pero no todo el mundo está atento a estos temas, a estas situaciones, por eso yo te agradezco, bueno, poder compartir esto y que la gente pueda escuchar y estar más atento. Mirá, te cuento, hace un reciente caso, tiene 20 días, una persona de Cutralcó se contactó, me contrató y, bueno, vamos a hacer la presentación, es contra el Banco Galicia, un engaño, en este caso no le sacaron un préstamo de home banking, sino que le robaron los 400.000 pesos que tenía en su cuenta y se la transfirieron. Pero la engañaron. Después también te mencionaba el Ahora, tema de... Sí, acá acabas de mencionar un tema que me resulta interesante, porque ayer hablábamos con un especialista en informática y nos decía, cuando ocurre este tipo de situaciones, sí, que alguien se mete en tu computadora y hace alguna maniobra de estas características con tu plata, claro, el damnificado, la primera víctima, es aquel que resulta vulnerado, digamos, en su patrimonio, aquel al que sí, le birlan X cantidad de pesos. Pero en sí, ese acto, en donde hay una persona que está siendo, no sé, después la justicia dirá, estafada, engañada, estafada, lo que sí, fuese, sí, sí, también el banco claro. está siendo engañado de alguna forma. Y hasta aquí la respuesta que ha encontrado el derecho es asignarle la responsabilidad a la misma entidad bancaria, que algunos interpretan que también es una víctima o es una segunda víctima de estas maniobras de terceras personas. ¿Puede ser así? ¿Se comparte esa mirada? No, no, porque los fallos que hay a lo largo de Argentina y en los casos que yo he resuelto que han venido al estudio, sin tener que judicializarlo, porque hay distintos caminos a donde la víctima puede hacer planteos, justamente ayer, mira, sobre este tema dimos con dos expertos también de Argentina, amigos, Bárbara Peñarosa y Federico Jor, de Rosario él y Bárbara Mendoza, y yo de Allen, por supuesto, como toda la vida, una capacitación y charla sobre este tema puntual para más de 50 abogados de Argentina. Y ya está, por distintos tipos de planteos, ya hay fallos en sede judicial. Yo tengo logro de anulación de préstamos no contratados por la víctima de justamente, mira, como no hay convenio de confidencialidad, en este caso que te voy a contar, tengo otros casos, pero no puedo contar detalles. Este caso puntual es de Fernández Oro, la víctima se llama Gisela Kanazawa, y le sacaron un préstamo de 770.000 pesos en época de pandemia. Cerraron los bancos, no había actividad, ningún tipo de actividad, y de los bancos direccionaban a la gente a que se contacten por redes sociales. Claro, armaban un Instagram falso, vos te contactabas y te avisaban, bueno, lo van a llamar por teléfono, y a partir de ahí la víctima engañada daba datos de su home banking, porque tenía que arreglar y pagar un tema de costo de mantenimiento, un reclamo que quería hacer. Claro, pero le termina dando los datos, el estafador, el delincuente, ingresa al home banking en menos de un minuto, porque hasta yo me he tomado el tiempo de ver cuánto tardaba en obtener un préstamo preaprobado, que casi todos los bancos lo ofrecen, y si yo entro a tu home banking, Agustín, y está para cliquear, pones el monto, te hace una simulación de cuánto sería la cuota según la cantidad de cuotas, aceptás términos y condiciones, le das a aceptar y te acreditan el dinero y el estafador con el dinero a la vista la transfiere y la puede transferir
o por DEBIN, que es una forma de transferencia que también ofrecen los bancos. No es de los bancos ofrecen su propio servicio de transferencia, cualquiera ha hecho una transferencia bancaria por home banking, pero también está esta parte del DEBIN. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente, si yo te tengo que transferir a vos, Agustín, y no tengo tu CBU, lo tengo que cargar y tengo que aguardar 24 horas para que den de alta tu CBU y ahí yo hacerte la transferencia. Mientras que por DEBIN la transferencia es inmediata. Entonces, volviendo a lo que vos estabas planteando, lo que yo te puedo decir es, la responsabilidad de estas situaciones, principalmente casi exclusiva, es de los bancos. Acá se aplican normas de derecho del consumidor, la ley 24240, respecto del riesgo vicio de los servicios, se aplica el Código Civil, se aplica la ley de firma digital, hay un artículo puntual, el artículo 5 en la parte final, que tiene que ver con el desconocimiento de la firma electrónica, que sería, si yo no hice el clic para contratar, porque no saqué el préstamo, yo desconozco haber hecho eso. La otra parte que dice que sí lo hiciste es quien tiene que probar que la hice. O sea, el banco tiene que probarme a mí que yo hice la operación. Y en los servidores de los bancos, Agustín, está todo lo que se llama la trazabilidad de una operación bancaria. Ellos tienen la información, se aplica a otra parte de la ley 2440 del consumidor, que es las cargas probatorias dinámicas, es decir, quien está en mejor posición y está de poder aportar información para aclarar el tema es quien tiene que brindarla. Y en esto que hay una asimetría notable, una cuestión de sentido común, estamos hablando de un ciudadano común que tenía 400.000 pesos y enfrente tiene al Banco Patagonia, al Banco Galicia, al Banco Nación, al Banco Hipotecario, al Brubank, que es un banco digital, al Banco Santander. ¿Por qué los nombro todo esto? Porque son todos los bancos contra los que he ido desde el estudio, en varios casos hemos logrado el objetivo del reintegro del dinero, de que informen al veraz que quiten a mi cliente por deudor, porque él no sacó el préstamo, porque ese préstamo no se paga más. Te acreditan el dinero, se transfiere, pero te queda el muerto, para decirlo bien en criollo. Entonces, digo, la jurisprudencia en ámbitos judiciales, la mayoría de mis planteos que tiene que ver con un cambio en la estrategia legal que yo he llevado adelante, que es denuncias en la oficina de consumidor. Tengo casos presentados en defensa del consumidor de Neuquén. Tengo casos presentados en distintas oficinas de consumidor de Río Negro. Por ejemplo, en Allen hay una oficina de consumidor y fue acá donde presenté vía correo electrónico la denuncia, patrocinando a esta persona, Gisela Canazawa, y en 5 meses, porque la presenté en marzo del 2021 y en agosto llegamos a un acuerdo con el Banco Galicia y le anularon el préstamo, le reintegraron dinero que ella tenía depositado, informaron a Veraz que la retiren y conseguir el objetivo, porque los bancos saben que son responsables porque los sistemas no son inseguros. Por ejemplo, hay una ley nacional, no sé si recordarás el caso Píparo, que fue una salidera de una mujer embarazada, y a partir de ese episodio delictivo, se aprobó una ley nacional que estableció nuevas medidas de seguridad bancaria, obligando al banco a establecer unas nuevas medidas. Por ejemplo, estos biombos que ahora uno, cuando va al banco, estos separadores que hay entre caja y caja cuando te rinde un cajero persona, ¿no? Sí, para evitarle el contacto visual y saber qué tipo de operación haces, por ejemplo. Y puntualmente, esta nueva ley, que ya tiene unos años, lo que hizo fue establecer la obligatoriedad de la instalación de inhibidores de llamadas. Esto está establecido en la ley, la 26.637, 26.637. Entonces, uno de los planteos legales, cuando se reclama al banco, es que me acredite el banco que ha dado cumplimiento, porque esos inhibidores que no están, porque no invierten, porque no cumplen con la ley, son los que permiten que engañen a la gente, que la guíen telefónicamente frente a un cajero automático para que generen por primera vez su clave de usuario
Hay mucha gente que no opera con claro. Banti. Ahí, así que escuché ahí El VIP, sí, no nos queda nada. Sí, me imaginé. Algo de radio también conozco ahí. Sí. Estuve en el primer día de transmisión de la M550 con Sergio. Sí. Y bueno, conocí un poquito ese mundo apasionante también, la verdad que... Pero bueno, Agustín, yo te agradezco mucho. Dale. Si empiezo a hablar del tema, me engancho y te podría contar muchísimas cosas más. Pero bueno, será en otro momento, contar conmigo y bueno. Muchísimas gracias por estos minutos, generosos.